Todo lo que hemos visto hasta ahora tiene que ver con átomos individuales, pero los átomos se enlazan, o lo que es lo mismo podemos decir que se pegan entre sí. Si los átomos no se pegaran, nosotros seríamos básicamente un conjunto de átomos sueltos, y cosas como este video, por ejemplo, no se podrían hacer. Los átomos entonces forman moléculas. Esos se juntan y forman esos grupos de átomos llamados moléculas, y obviamente las moléculas también, esas a su vez comienzan a construir y forman otras estructuras. Si habláramos, por ejemplo, de la química orgánica, tendríamos un montón de átomos, de carbono, de hidrógeno y otras cosas que se juntarían para formar proteínas, y las proteínas a su vez se juntarían entre sí para formar cosas que al final permitirían que alguien grabara por ejemplo, un video en YouTube. Y todo eso comienza justo acá. Los átomos se enlazan o se pegan. Y uno de los propósitos de este video es entender las formas en las que los átomos se pueden pegar o enlazar unos con otros. Y la primera forma que vamos a ver, que yo la pienso como que es la más fuerte, el enlace más fuerte, es que si tomamos un átomo que tiene muchas ganas de dar un electrón, quiere ceder el electrón, y luego tenemos otro átomo que quiere tomar al electrón, lo quiere aceptar. Y ya hemos hablado de esto antes. Un átomo que quiere ceder un electrón, lo quiere ceder para llegar a una configuración estable en su capa de electrones más externa. Todos los elementos quieren parecerse a un gas noble, todos tienen envidia de los gases nobles, porque los gases nobles tienen su capa de electrones más externa completa. ¿Y quiénes son los que quieren dar? Bueno, si nos fijamos en la tabla periódica, los elementos que tienen muchas ganas de ceder sus electrones son los metales alcalinos, ya hemos hablado de esto, ¿sí? Estos son los elementos que más quieren ceder sus electrones. Y también hay otros elementos que quieren hacerlo, pero este es el ejemplo más extremo. Y por otro lado, ¿cuáles son los que quieren tomar a los electrones? Bueno, esos son los halógenos. Ya hablamos de esto, estos son los que les encanta aceptar electrones y no son los únicos. Pero estos son los que tienen una mayor electronegatividad. A ellos les encanta aceptar electrones. ¿Y qué ocurrirá si mezclamos estos elementos con estos otros? Vamos a imaginarnos que mezclamos el sodio con el cloro, por ejemplo. El sodio es uno de los que les da el sabor a nuestra comida, ¿sí? Entonces, bien, mezclamos un poco el sodio con el cloro, mezclamos estos dos, y bien, así que voy a dibujar el sodio acá arriba con su capa de valencia. La capa de valencia del sodio se ve algo así como esto. Tiene un único electrón ahí arriba del cual se quiere deshacer. Y después tenemos el cloro, que tiene 7 electrones de valencia. Los representamos acá. 7. Y lo que ocurrirá es que este electrón azul que tenemos sobre el sodio tiene muchas ganas de escaparse. Quiere irse con los electrones del cloro. Bueno, esto no ocurre entre un átomo y un átomo. De hecho, tenemos millones de átomos. Y saltan de uno y llegan al otro. Pero para el propósito de este video vamos a pensar como que hay un átomo de cada uno. Y veamos, cuando ese electrón salta del sodio hacia el cloro, ¿qué le pasa al sodio? El sodio queda sin electrones en su capa de valencia. Bueno, en realidad no queda sin electrones, sino que baja su capa de valencia un nivel. Ahora lo que ocurrió fue que perdió ese electrón y su configuración electrónica se parece más a la del neón. Al perder su electrón, ahora se parece a la configuración electrónica del neón. Y lo que ocurre es que ahora tiene un electrón menos que su cantidad de protones, por lo tanto queda con una carga positiva. Hace un rato era neutro y ahora es positivo. ¿Y qué es lo que le pasa al cloro? Bueno, acá estoy mezclando las notaciones, pero para tener una mejor idea, el cloro tenía 7 electrones, ¿sí? Entonces los dibujamos acá. 5, 6, 7. Y ahora el electrón saltó hacia el cloro y está feliz. Ahora se parece más a la configuración del argón. Tiene su capa de valencia completamente llena. ¿Y cuál es su carga? Ahora tiene 18 electrones en lugar de los 17 que tenía originalmente. ¿Y eso cómo afecta a la carga? Bueno, tiene 17 protones y ahora tiene 18 electrones. Eso le da una carga negativa de -1. Así que voy a poner un signo de menos justo acá arriba. Y esa carga es debido a que obtuvo un electrón extra del sodio. Y ahora estos dos están felices desde un punto de vista de configuración electrónica porque sus capas más externas o de valencia están llenas, pero se atraen ahora entre ellos por las fuerzas de Coulomb. Positivo y negativo se atraen. Y esta fuerza electrostática puede ser tan fuerte que ellos se pegan. Este tipo de atracción se denomina enlace iónico. Y el compuesto que forman en este caso es el cloruro de sodio, NaCl, y lo interesante es que no comparten electrones.
Este tenía tantas ganas de perder un electrón y este otro de ganar un electrón, que lo que pasó fue le dijo, tomá, te paso mi electrón. Y ahora uno quedó positivo y el otro negativo, y bien, se juntan para formar la sal de mesa, que usamos para darle más sabor a nuestras comidas. Y esto es lo que ocurre cuando juntamos un elemento que tiene muchas ganas de ceder su electrón con un elemento que tiene muchas ganas de aceptarlo, un electrón. Pero, ¿qué es lo que ocurre en los casos en los que, digamos, los elementos no son tan extremos en sus decisiones de qué hacer con un electrón? Veamos algunos otros ejemplos. El mejor ejemplo en realidad es el del oxígeno elemental. Vamos a dibujarlo acá arriba. Antes quería aclarar una cosa. Esto de acá abajo se llama enlace iónico, no sé si lo mencioné, pero es un enlace iónico debido a que está formado por dos iones. El sodio es un ion y el cloro también. El sodio se convirtió en un catión, porque es positivo, un catión, y este se convirtió en un anión, porque es negativo. Y luego se pegaron unos con otros y se formó un enlace iónico. Y ahora veremos, como les estaba diciendo, qué es lo que ocurre cuando juntamos dos elementos que son más parecidos en la forma en que quieren a los electrones. O lo que es lo mismo, tiene una electronegatividad muy similar. Y el mejor ejemplo de eso es cuando usamos una molécula que está compuesta por dos elementos idénticos. Y un ejemplo de eso es el oxígeno. Dibujamos el oxígeno acá, vamos a ver en la tabla periódica para no equivocarnos en la cantidad de electrones. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es 2s2, 2p4. Por lo que en su segundo nivel tiene 6 electrones. Acá sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y digamos que tenemos otro oxígeno que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones. A estos dos átomos de oxígeno les encantaría tener 8 electrones de valencia, ya que de esa forma serían más estables, podrían hacerse pasar por un gas noble. Pero claramente no tienen 8 electrones, todo lo que tienen cerca es otro átomo de oxígeno. Por lo que hacen un trato entre ellos. Este oxígeno le dice a este otro oxígeno, hey, ¿por qué no compartimos algunos de los electrones? Así podemos aparentar como que tenemos 8 electrones cada uno. Y este le dice, ok, me parece buena idea. Así que lo que hacen es, voy a dibujarlo acá, de este lado, en azul. El oxígeno no cambia su color, en realidad. Solo lo estoy cambiando de color yo para que podamos diferenciar cuál es cuál. A nivel atómico los colores no pueden distinguirse. Pero lo dibujamos de este lado y lo que hacen es compartir estos electrones. Cada uno comparte dos de sus electrones y podemos dibujar unas líneas para representar el enlace. Y ambos comparten dos pares de electrones, así que este elemento tiene 6 electrones de valencia, pero ahora puede aparentar que tiene 8 electrones de valencia. Por lo que ahora tiene 8 en su capa más externa y este otro elemento puede hacerlo exactamente lo mismo. Tiene 6 electrones de valencia, pero puede aparentar como que estos otros dos electrones también son de él, entonces tiene 8. Y tenemos dos átomos felices y contentos con sus capas más externas llenas. Y esta noción en la que los dos elementos comparten electrones, a eso se le llama enlace covalente. Enlace covalente. Y esto es típico de cuando trabajamos con elementos que no son muy diferentes entre sí, en términos de electronegatividad o de su deseo de atraer electrones. Ahora, cuando hablamos acerca de, por ejemplo, la energía de ionización, cuando hablamos del enlace que hace el oxígeno en la molécula de agua, vamos a dibujar acá el oxígeno que tiene sus 6 electrones de valencia. Así. Para representar la molécula de agua me hace falta ahora dibujar el hidrógeno. Acá tengo un átomo de hidrógeno. Y acá tengo el otro átomo de hidrógeno. Y ellos dicen, hey, ¿por qué no nos juntamos? Vamos a compartir algunos electrones. Y el otro átomo de hidrógeno dice, bueno, ok, compartamos nuestros electrones. Voy a dibujarlo de otra forma, así queda más claro que comparten. Así dibujo el oxígeno de esta forma, con sus electrones. Lo que hice fue dividir este par. Y lo que hacen los electrones es venir y comparten cada uno su electrón. Uno acá y el otro acá. Este de acá puede hacer como que tiene su primera capa de valencia llena, porque el hidrógeno solo tiene un primer nivel, un único nivel, ahí es una excepción de la regla del octeto. El otro hidrógeno también, y el oxígeno puede hacer como que tiene 8 electrones en su capa de valencia. Esto también es un enlace covalente. Y otra forma de describirlo, yo creo que esto lo mostré ya en el video anterior, esto mismo se podría dibujar de esta forma, así. Donde esta línea, o sea, cada una de estas líneas representa que hay dos electrones. Son representaciones equivalentes estas dos. Pero en este caso, el oxígeno es un poco más electronegativo que el hidrógeno, o sea que tiene más ganas de agarrar al electrón
para sí mismo. Por lo que en esta situación, el electrón va a pasar más tiempo alrededor del oxígeno que alrededor del hidrógeno. Por lo que decimos que el hidrógeno experimenta una carga parcial positiva en esta parte de la molécula y el oxígeno va a experimentar una carga negativa parcial. Lo dibujo bien chiquito porque es una carga parcial. Y esto se llama enlace covalente polar. Es covalente porque se comparten los electrones, pero es polar porque el electrón va a tender a ir hacia un polo de la molécula. En este caso un poquito más hacia el oxígeno. Por lo que esta molécula tendrá como un todo una polaridad. Una zona de la molécula tendrá una carga parcial negativa, la que está sobre el oxígeno, y otra una carga parcial positiva, porque los electrones van a pasar menos tiempo de ese lado. Eso es lo que ocurre en un enlace covalente cuando los dos átomos no tienen exactamente la misma electronegatividad. Pero bien, el último tipo de enlace del que quiero hablarles se llama enlace metálico. Yo tenía una banda de rock metálico cuando estaba en la secundaria, pero bueno, ese es tema para otro video. Acá hablamos del enlace metálico. En los metales no podemos dibujar la estructura de los electrones. Lo que podemos hacer es, bueno, vamos a ver el ejemplo del hierro. Tenemos en el hierro un montón de átomos de hierro y hablamos antes de una característica común a todos los metales y es que los electrones que se encuentran en su capa más externa, ellos tienen muchas ganas de compartirlos. Por lo que si ponemos a un montón de átomos de metal juntos, ellos comparten esos electrones y se convierten en elementos positivos. Todos ellos se vuelven positivos porque comparten sus electrones. Es una vida muy comunitaria la que llevan estos átomos metálicos. Todos ellos entonces quedan con carga positiva como cationes. Y acá podemos también entonces representar los electrones como perdidos en un mar entre los átomos de hierro. Acá un par más y menos. Y como los electrones que están en ese mar tienen carga negativa y los átomos de hierro, carga positiva, se atraen unos con otros. Todos están atraídos a ese mar de electrones con el que cada átomo ha contribuido. Y esencialmente esto es lo que permite que los metales sean tan conductores, porque existe ese mar de electrones de libre circulación. Y eso también es lo que los convierte en maleables, ¿sí? En flexibles a los metales. Es algo intuitivo, ¿sí? Pensemos que si podemos mover estos átomos de acá, bueno, tendríamos todo ese pegamento de electrones que los mantendría unidos, por más que lo moviéramos, lo aplastáramos o lo dobláramos al metal. Si comparamos eso con las sales, bueno, volvamos acá abajo, si tratamos de doblar una barra de sal, de cloruro de sodio, simplemente se quebraría, ¿sí? En este caso no tenemos esa masa blanda de electrones que amortigua los movimientos, y por eso se estaría rompiendo. Y bien, esos son los tres tipos de enlaces. Y esto es algo que es súper útil de saber, porque en química todo lo que hacemos siempre involucra alguna combinación de estos enlaces. Y eso afectará, como veremos más adelante, las propiedades de las sustancias, la temperatura a la cual hierven, es un ejemplo, y también otras propiedades. Y bien, nos vemos en el próximo video.